Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Desde el Pie. Este programa en el que intentamos hacer una construcción colectiva a partir de las distintas voces que van pasando por el programa, vinculados con referentes de la militancia sindical, de sectores sociales, culturales. Y en esta oportunidad el invitado que tenemos, que para nosotros es un honor, es Sergio Arelovich, que es economista y que entre otros trabajos asesora económicamente al Sindicato de Aceiteros de Rosario. Y vamos a estar hablando con él de algunas cuestiones relativas, por ejemplo, al último acuerdo salarial, al último acuerdo que han tenido en la paritaria los trabajadores aceiteros desde la Federación de Aceiteros y Desmotadores de la República Argentina, donde nuevamente se rompió el techo salarial que pretendía imponer el gobierno en conjunto con los patrones, ese techo salarial del 15%. Los aceiteros nuevamente en pugna por este salario mínimo vital y móvil, como figura en la Constitución y en la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 116, estableciendo esta remuneración mínima para tener una dignidad, digamos, para que el trabajador pueda llevar una vida digna. Algunas otras cuestiones vinculadas con la reforma laboral que, tengo entendido, se pretende legislar durante la distracción mundialista, la situación económica del país, para entender algunas de estas cuestiones que por ahí, mediante algunas estrategias de la tecnocracia y demás, nos pasan por el costado o nos quieren contar el cuento. En ese sentido, un poco el lema que estoy en este momento imponiendo es como que no te la cuenten. Para eso lo tenemos a Sergio, para conocer un poco más sobre las cuestiones económicas. Vamos con los auspicios, con quienes hacen posible que este programa salga al aire, y enseguidita nomás vamos con el invitado de hoy. Dale. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bueno, y ahora sí, lo que anunciábamos, estamos acá con Sergio Arelovich. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. Como decía, ¿no? en esta pequeña editorial, está bueno arrojar cierta luz sobre algunas cuestiones, y para arrancar me interesaba que puedas contar sobre el último acuerdo aceitero en la paritaria, que se acuerda desde la federación. Esto es importante contarlo, digamos, es una federación nacional que agrupa a trabajadores aceiteros y desmotadores de toda la Argentina. ¿Cómo fue este último acuerdo? ¿Cómo se llegó? ¿Y qué es, digamos, el acuerdo al que se llegó? ¿En qué consiste? Bueno, se llegó al acuerdo con dificultades crecientes en función del marco general en el cual se negociaron los salarios en la Argentina, y se siguen negociando, porque hay que decir que muchísimos convenios ya vencidos no fueron renovados y por lo tanto los salarios siguen congelados, como consecuencia fundamentalmente no solo de la inercia de falta de negociadora por parte de las patronales, sino por la ausencia, o en todo caso por la presencia propatronal del Ministerio de Trabajo. Y bueno, en el caso de los trabajadores del complejo oleaginoso, aceiteros y desmotadores, no ha sido diferente. La presión empresarial y la presión del Ministerio de Trabajo fue muy fuerte. El número del 15%, este número mágico asociado con la tasa de referencia a la inflación que había proyectado el Banco Central, fue el elemento para intervenir en materia de regulación sobre un precio principalísimo que tiene la economía, que es el precio de la fuerza de trabajo.
y efectivamente lograron doblegar en muchísimos casos a los trabajadores, a las condiciones gremiales, también con complicidad de algunas condiciones gremiales, pero hubo otros, contados apenas con los dedos que sobran de una mano, en los cuales los niveles de acuerdo permitieron alcanzar, lo que yo digo, niveles iniciales salariales que están de acuerdo, que están asociados con las necesidades que hay en la familia argentina y que a su vez están ratificando de algún modo el derecho consagrado en la Constitución respecto de lo que es el salario mínimo vital y móvil. En el caso de los aceiteros, un salario alcanzado que está por encima de los 30.000 pesos como salario inicial desde el 1 de enero, porque en realidad es retroactivo. Es retroactivo, con lo cual el acuerdo anterior habría sido en la práctica de 9 meses. Y se prolongará hasta el momento en que las circunstancias políticas lo permitan y en función de cosas que no sabemos cómo van a ocurrir, pero este nuevo piso alcanzado está asociado al cálculo que hizo el equipo de trabajo al cual pertenezco, que se planteó, como en todas las negociaciones, que el salario mínimo del sector sea el salario mínimo que permita cubrir el conjunto de las necesidades reconocidas en la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, y en la Ley 2744 de Contrato de Trabajo. Y vos hacías una referencia al intento del Gobierno Nacional por avanzar en una reforma laboral que, entre otras cosas, afectaría el nivel del salario. Todos sabemos que cualquier norma que recorte derechos constitucionales es una norma que es ilegítima, porque no se trata de una norma constitucional, sino una norma de negación de la propia Constitución. Sin embargo, esto es posible, o puede llegar a ser posible, si el Parlamento acompaña con su voluntad esta transformación de derechos construida por el Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, a fines del año pasado, la movilización en las calles produjo que la reforma previsional efectivamente se pudiera aprobar, pero no así la reforma laboral. Ahora se habla, y creo que el propio gobierno lo dice, de en momentos del Mundial pareciera que quieren aprovechar esa fiebre mundialista. ¿Cómo ves eso y de qué manera esto que anticipabas que afecta al salario? Bueno, eso por ahí se puede saber o se puede escuchar, bueno, pero ¿de qué manera concreta, digamos, se puede explicar esa manera en la que la reforma laboral puede afectar directamente el bolsillo de los trabajadores? Bueno, son varias cosas que se juntan. Por un lado, el Gobierno Nacional entiende que lo que hay que hacer es facilitar la empleabilidad, entendiendo por tal la desregulación de un conjunto de situaciones que hasta ahora estaban reguladas precisamente en carácter protectorio de los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, lo que hay que esperar son iniciativas que precaricen el empleo, que faciliten el despido, que abaraten el precio de la fuerza de trabajo y que abaraten las contribuciones patronales, tal como ya comenzaron a darse a partir de un conjunto de reformas que ha encarado el Gobierno Nacional. Eso es lo previsible. También uno tiene que decir que más allá de lo que diga la norma, las normas se cumplen o no se cumplen, sea a favor o sea en contra, en función de la relación de fuerzas que hay en la sociedad. Entonces, el salario mínimo es una garantía descrita por la Constitución Nacional, pero el salario mínimo en ese enunciado solamente existe en un conjunto de ramas de actividad que son contadas, te reitero, con los dedos, menos de los dedos de una mano. En el resto de los casos hay otra situación. ¿Y por qué hay otra situación? Porque hay una correlación de fuerza favorable. Lo positivo, digamos, que es el enunciado de la ley, no puede estar vigente, no porque no lo diga, sino porque la correlación de fuerza no da. También hay que decir que en esta ausencia significativa de las entidades de tercer grado, me refiero a la CGT fundamentalmente, las entidades de segundo grado, como el caso de la Federación Aceitera y por ende el conjunto de sindicatos que la conforman, han tenido que sustituir el rol de esta central para ocuparse de cosas de las cuales se tiene que ocupar la central. El salario mínimo no debiera ser una cuestión de la actividad, el salario mínimo debiera ser una bandera de la entidad de tercer grado, o sea, de la CGT, con lo cual la de segundo grado debiera ocuparse de otras cosas, ¿no? Pero bueno, no ocupándose, lo que ha permitido desarrollar todo este largo proceso de ausencia de la CGT es una musculatura particular para la negociación salarial en las entidades de segundo grado, ¿no? Una de las cosas, de la reforma laboral, que por otra parte hay que recordar que el año pasado se la nombraba de esta manera. Este año se presentan 3 proyectos, en ninguno se nombra reforma laboral. Pareciera que quieren como, bueno, no sé si no lo decimos, no está, ¿no? Pero son 3 proyectos, que uno está referido al blanqueo laboral.
en el cual, es importante decir, se habla de una condonación total de la deuda para los empleadores que tengan trabajadores en negro. Por lo tanto, digo, ese intento de blanquear a los trabajadores tiene como esa cuestión de beneficio para los trabajadores que hasta este momento tienen trabajadores en negro. Por otro lado, esta cuestión del fondo de cese laboral, me parece que alguna de esas cuestiones apuntabas cuando decís esto de, bueno, de qué manera se abarata o este fondo de cese laboral, que no sé si se puede explicar, digamos, cuál sería la intención, pero yo entiendo que es como un plan de ahorro previo para un futuro despido de los trabajadores, ¿algo así es? Bueno, sí, se juntan todas esas cosas. Arranquemos por este fondo. Este fondo en realidad incorpora dos cosas. Por una parte, abarata el monto indemnizatorio, encabeza el trabajador, el trabajador, si es despedido va a cobrar menos, mucho menos, muchísimo menos. Y por otra parte, despersonaliza el acto del despido. ¿Por qué? Porque ahora el empleador que tiene que despedir tiene que mandar un telegrama, tiene que meter la mano en su bolsillo, sacar la indemnización, negociar, etc. Este fondo posibilitaría que el empresario no tiene ninguna necesidad de pensar en eso porque ese es el fondo el que lo banca, con lo cual esta despersonalización facilita la expulsión. Pero también hay que decir que este conjunto de proyectos avanza sobre un conjunto de derechos que ya estaban medio lesionados. Por ejemplo, en 1976 la dictadura, entre otras cosas, disminuyó de 4 a 2 años el plazo de reclamo que cualquier trabajador tenía para con el empleador, en la medida que éste haya incumplido determinadas condiciones. O sea, tenía 4 años para atrás para tornar retroactivo el reclamo. La dictadura lo redujo a la mitad, a 2 años. La democracia que supimos conseguir desde el 83 no la tocó, o sea, sigue en 2 años. Y el gobierno actual pretende reducirlo más. Quiere reducirlo a 1 año, que estaba contenido ya en el proyecto presentado y que se iba a presentar en el mes de diciembre. Con lo cual, hay una reducción de las indemnizaciones, hay una despersonalización de las indemnizaciones, hay una limitación del derecho de reclamo. Y lo primero que mencionaste, el blanqueo libera de toda culpa al negreador, con lo cual el trabajador se queda sin el beneficio de la acumulación de aportes y contribuciones. Total, él cargó con no tener obra social ni fondos jubilatorios, y el empleador tiene la libertad de declararlo sin necesidad de cubrir ese conjunto de cuestiones, ni siquiera en el último año, ¿no? Volviendo al tema, digo, de los aceiteros, en relación con el salario mínimo vital y móvil, digo, que viene siendo un faro de la Federación Aceitera, los aceiteros siempre dicen que quien arrojó en su momento un poco de luz sobre esta cuestión de rescatar y poner como foco y como eje el concepto fue el maestro Horacio Zamboni. Ellos, digamos, lo referencian mucho, pero también hablan justamente de los asesores legales y económicos. Digo, ¿cómo es que funciona, cómo es que se conforma este grupo económico y cómo se calcula el salario mínimo vital y móvil? Vos algo decías, ¿no?, en relación con los derechos estipulados en el artículo, pero ¿de qué manera se hace ese cálculo? Bueno, efectivamente Horacio Zamboni, cuando empezó a trabajar primero con el Sindicato Aceitero de Rosario y después con la Federación, entre otras cosas se planteó como objetivo hacer carne esta demanda, que es una demanda histórica de los trabajadores, que no nace ahora ni nace con la democracia post-dictadura 76-83, sino que nace a principios del siglo XX, en todo caso, con un conjunto de conquistas obreras traducidas en normas, muchas de las cuales todavía siguen vigentes, después reaparecida bajo el decreto 33.302 del 45, después transformada en una orden constitucional cuando se incorporó el artículo 14 bis, y que tampoco se trata de un invento argentino, en todo caso es la versión argentina de un derecho reconocido universalmente que tiene mucho que ver con cómo se determina el salario. Si al salario lo tienen que determinar el mercado en función de la oferta y la demanda como cualquier precio, o si al salario como precio de la fuerza de trabajo lo tienen que determinar las necesidades. Esto último es lo logrado por el movimiento obrero a lo largo de las luchas que durante el siglo XX y siglo XXI encararon sobre la materia. En general, la tendencia que nosotros vemos hoy en América Latina es destruir el conjunto de derechos alcanzados, entre ellos los del salario mínimo. Ahora, ¿cómo se calcula? Bueno, en función de lo que dice la Constitución Nacional y lo que dice la Ley de Contrato de Trabajo, uno puede identificar los capítulos que conforman el arco de necesidades que tiene que cubrir el trabajador o trabajadora y su familia. Y bueno, y esto en todo caso permite explicar por qué nacieron los índices de precio al consumidor. Los índices de precio al consumidor se construyeron
precisamente para esto, para dar respuesta a la variación de los precios del conjunto de bienes y servicios que conforman la canasta del consumo de los trabajadores. Después se complejizó un poco más. Ahora, ¿qué es lo que hace un índice de precio al consumidor? Bueno, releva los precios del conjunto de consumos que tienen los hogares. Por lo tanto, para saber qué es lo que hay que relevar, tenés que saber qué es lo que consumen los hogares. Bueno, en todos los sistemas estadísticos, en la Argentina también, existen operativos, y estos operativos se llaman encuesta de gastos de consumo de hogares. El último que se hizo en el año 2013, ahora se está encarando uno nuevo, y esa encuesta devuelve varias cosas muy interesantes. La conformación de los hogares, si el jefe o jefa es varón o mujer, si tiene resto de familiares a cargo o no, si hay otros ingresos, cuáles son los niveles de consumo, las capacidades de ahorro de toda la población. Es un trabajo serio y es la única fuente posible sobre la cual uno puede construir cuál sería el perfil de consumo. Entonces lo que hace el equipo de trabajo es trabajar sobre ese perfil de consumo y asignarle el precio de mercado que efectivamente tiene cada uno de los capítulos, secciones, subcapítulos que conforman la encuesta de gasto de consumo de hogares, ¿no? Digo, paralelamente con esta cuestión está el Consejo del Salario, que no sé si es que vive en otro planeta o qué, digo, no sé cuál es el último número, digamos, que establece como salario mínimo, pero por ahí estaría bueno que me puedas contar con relación al Consejo del Salario, digamos, quiénes participan de ese consejo y cómo se llega a este número que pareciera irrisorio, que no sé si está en el orden de los 10.000 pesos. Exactamente. Bueno, el Consejo del Salario es una entidad creada hace mucho tiempo y en todo caso recreada por la Ley 24013 de empleo de los años de Menem. El artículo 135 en el inciso C dice que el Consejo del Salario, que es un ente que tiene representación tripartita, tiene representación del gobierno, las representaciones empresariales homologadas y las representaciones de los trabajadores homologadas. Digo, el inciso C del artículo 135 dice que el Consejo del Salario debe aprobar una metodología de cálculo para saber cuánto mide la canasta de bienes, que está reconocida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el artículo respectivo de la Ley de Contrato de Trabajo, la 2744, y en función de eso determinar el importe. Ahora nunca lo hizo, nunca aprobó ninguna metodología. Entonces los importes que se aprueban son importes divorciados de cualquier estudio científico ni medianamente serio, cosa que es perfectamente posible por lo que yo te planteaba. Ahí de otra manera digo, hay complicidad con esto de la pata que vos decías sindical que tiene participación. Claramente, entonces la otra pregunta es, bueno, pero hay muy poca gente que cobra el salario mínimo. Es cierto que hay buena cantidad de ramas de actividad registrada que no cobran el salario mínimo, sino que cobran otras. Lo que pasa es que el salario mínimo sirve de parámetro de límite para un conjunto de otras acciones, por lo tanto no es cualquier cosa esto, sin inclusive tratar el tema de cuáles son los salarios que en la actividad privada y en negro se pagan, que en muchos casos están por debajo del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Yo hace unos programas hacía mención a esta cuestión de que a veces escucho decir que, por ejemplo, los aceiteros tienen sueldos muy altos. Digo, hay una cuestión que se construye alrededor que parece que lejos de colaborar obstaculiza. ¿Por qué? Digo, porque esta cuestión que la planteaban en su momento Horacio Zamboni y que digo está estipulado constitucionalmente, que es decir, bueno, vamos a estar salvados cuando el salario mínimo vital y móvil lo cobre toda la clase. Digo, no debería quedar supeditado a si pueden o no pagarlo las patronales, imagino. Entonces yo decía, cuando uno dice los aceiteros tienen sueldos muy altos, lo que estás haciendo es como, bueno, bajar en todo caso el piso y no ponerlo como una cuestión mínima, sino como una cuestión máxima, ¿no? Me parece que se confunde ahí y recuperando esta cuestión que algunos aceiteros plantean en términos de, bueno, si efectivamente está planteado en la Constitución y el salario que yo tengo no me alcanza para cubrir todos estos derechos que están en la Constitución, bueno, ¿cómo hacemos? En todo caso, habría que reformar la Constitución y empezar a sacar derechos. Bueno, lo que planteas además es muy interesante desde este punto de vista, porque uno podría decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que dice la Constitución Nacional? Bueno, dice esto, ¿y la economía argentina puede hacerlo, puede cumplirlo, tiene problemas para encararlo? Bueno, ¿y dónde puede uno sacar el resultado? El resultado es la encuesta de gasto de consumo de hogares. ¿Qué es lo que dice la encuesta de gasto de consumo de hogares si uno la proyecta hasta hoy, actualizando por inflación, lo que decía la última encuesta trabajada? Y dice más o menos lo siguiente, que un hogar en la Argentina de conformación promedio tenía un gasto de consumo promedio de casi 50.000 pesos. O sea, la economía argentina paga ingresos, que en promedio tiene 50.000 pesos.
Por lo tanto, ¿por qué no aspirar al promedio? Lo que pasa es que ese promedio se conforma con componentes que son muy diversos, muy desiguales, y el problema entonces es la desigualdad de la distribución del ingreso, y no la imposibilidad de afrontar un salario mínimo que puede estar en 30, 35, 32, depende de la zona y depende de las condiciones hoy, ¿no es cierto? Por lo tanto, la economía argentina puede pagarlo, efectivamente lo está pagando, y los podría pagar mucho más aún si alguna mínima intervención en materia de regulación hubiese avanzado sobre el tema de la fuga de capitales. O sea, si vos tenés el equivalente a casi un Producto Bruto Interno fugado, que es casi 500.000 millones de dólares, como consecuencia de la larga marcha de la fuga del 1976 en adelante, no interrumpida absolutamente por casi nada, a pesar de los ciclos políticos diferenciados que hubo en todo el trayecto, está claro que esto podría ser muy diferente, pero no ha habido ninguna intervención a fondo sobre esto por parte de ningún gobierno. Bien, hace unos segundos nombrabas a la economía argentina. Me parece que por ahí está bueno también aprovechar el espacio para explicar un poco esta cuestión en relación con el movimiento de la economía, en relación con esta cuestión de salir corriendo a pedirle ayuda, pareciera de una forma desesperada, que me parece que por ahí no lo expresan de esa manera, pero decir, bueno, pedirle ayuda al Fondo Monetario, ¿qué significa esto? ¿Hacia dónde estamos yendo? Mira, hay una cosa interesante, en todo caso como nota de color. El Fondo Monetario Internacional cierra sus balances en el mes de abril. Por lo tanto, la última información disponible, el cierre de abril del 2017, porque el del 2018 todavía no se publicó. Entonces, si uno mira, por ejemplo, el capítulo de las remuneraciones, ¿en cuánto creció la masa de remuneraciones? Es decir, el conjunto de salarios, por llamarle de alguna manera, que se ha pagado en el año 2017 o con cierre el 30 de abril del 2017 con respecto al periodo anterior. El crecimiento de la masa salarial fue del 525%. Imagínate que una empresa en Argentina vea crecer 525% la masa de los salarios. Bueno, nos tirarían los tanques de encima. Sí, sí. Pareciera que no es un problema. Bueno, ¿por qué ha sido eso? Bueno, por varios motivos. No solamente han ajustado los honorarios, las remuneraciones, los gastos de representación, etcétera, sino que el Fondo Monetario, que efectivamente no es el mismo que antes, pero no es el mismo por una razón diferente de la que plantea el gobierno de Cambiemos. No es el mismo porque a partir de la cancelación anticipada de la deuda que tenían Argentina, Turquía y Rusia, y después Brasil, la cuestión es que el Fondo Monetario se quedó sin clientes. Y entonces el negocio principal, en lugar de ser prestarle dinero a los países, es meterse como un jugador más en el terreno de la especulación financiera. Entonces el negocio principal del Fondo Monetario es jugar en los mercados financieros en lugar de prestar plata a los países. Para que se tenga una idea, la guita que tenía a cobrar al 30 de abril del 2017 por los préstamos otorgados a los países del Fondo Monetario Internacional, traducidos a dólares, porque están expresados en una moneda, una unidad de cuenta, era más o menos 66.000 millones de dólares que tenía a cobrar por los préstamos que había dado. Y Argentina pretende pedirle algo así como el 50% de esa plata. Difícil que el fondo acceda. Hay una cuestión, digo, que cuando el gobierno en su momento le paga a los fondos buitre, una de las cosas que se decía era, bueno, esto es lo último y después no vamos a tomar deuda, esto es lo último para que venga la lluvia de inversiones. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué habrán hecho mal para que salga todo mal? A mí me parece que se juntan varias cosas. Por una parte, yo creo que una parte del gobierno de Cambiemos estaba convencido que efectivamente las cosas iban a ocurrirse de esa manera porque tenían demasiada confianza en que los demás actuarían diferente como actúan ellos. Porque si ellos mismos no tienen confianza en el país, no traen la plata, ¿por qué lo van a tener los otros, no? Pero pensaban que a partir de los estímulos impositivos y este conjunto de liberalizaciones, los inversores extranjeros, entre comillas, iban a traer la plata. Hay algunos datos de la realidad que uno tiene que plantear que son los siguientes. Si uno mira el largo periodo, enero 2016, digo, para acotarlo al gobierno de Cambiemos, ¿no? Enero 2016, marzo 2018, que es la última información disponible de cómo está la industria en la Argentina. Y lo que dice la información que publica INDEC es que aproximadamente 33% de la capacidad instalada está no utilizada. ¿Para qué vas a invertir si todavía tenés 33% no utilizado? Hasta que se cubra porcentaje cercano al 100%, habría inversiones de la industria existente. ¿Y por qué vendría un extranjero a invertir si la situación local no amerita la posibilidad de vender al mercado interno, que está lesionado por la caída del empleo, por la caída del poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones, pensiones, etcétera? Sobre todo con la tasa de riesgo. ¿Quién podría confiar, entre comillas,
en la Argentina frente al desajuste cambiario que hay en forma permanente. El gobierno no podría asegurar nada. Primero dijo que la inflación iba a ser del 10%, después recalculó un 50% más, el 15%, ahora está recalculando a un 20%, o sea, modificó en 100% las estimaciones de inflación y ya se va a quedar corto, porque todo indica que nosotros marchamos una inflación, si no parecida, algo similar por debajo de lo que fue la inflación en el 2016, con lo cual es todo muy diferente de como lo habían proyectado en materia de inversiones. Y en materia fiscal, bueno, ya lo conocemos, ¿no? El gobierno nacional ha empeorado la situación de déficit porque hay que mostrar los números de otra manera para verlo y no para seguir la corriente que el gobierno nacional pretende hacer a través de sus comunicadores, ¿no? Bien, mucho tiempo más no nos queda, pero sí me gustaría que por ahí hagas un balance, un pantallazo de la situación de la industria. Particularmente, digo, recorrías distintos aspectos de la economía, digo, en ese lugar, en ese contexto, ¿qué rol le está cabiendo a la industria? Bueno, si vos mirás en términos promedio esto que te comentaba hace un rato, el 33% promedio no se está utilizando en la industria. Si uno se mete en las ramas de actividad, hay algunas sorpresas interesantes que no son ni más ni menos que el reflejo de lo que uno percibe en la calle. Por ejemplo, ¿qué actividades tienen mayor grado de subutilización? O sea, mayor ociosidad en su aparato productivo o capacidad de producción. Entre otras, la alimentación y la vestimenta. Está claro que eso está asociado con el consumo. ¿Y cuáles son las que tienen un menor grado de subutilización? O están aproximándose a utilizar mayores porciones de la capacidad instalada. Por ejemplo, la industria petroquímica y la industria del petróleo. La automotriz ni hablar, que también está muy retrasada, porque la automotriz de hace rato que está congelada como consecuencia del conflicto con Brasil y de la política económica de Brasil, de la cual somos muy dependientes. Ahora, que la capacidad industrial de la producción de alimentos y de producción de vestimenta esté por debajo del promedio, quiere decir evidentemente que hay problemas de realización de ese tipo de mercancías y eso tiene que ver con la caída de la capacidad de consumo, ¿no? Bueno, nos quedamos sin tiempo, esto da para mucho, así que esperamos que prontamente puedas regresar. Agradecerte que hayas venido hasta acá. Gracias, en serio. Y hasta acá, decíamos, llegamos tocando algunos temas que nos importan, que nos preocupan, que tienen que ver con la economía argentina, con el rumbo que está llevando adelante este gobierno, con este plan económico. Así que nosotros simplemente saludarlos y decirles que el sábado que viene nos estamos volviendo a encontrar a esta hora y por este canal. Buen fin de semana, hasta luego.